Esta pregunta realmente es muy corta, Anil, y tiene que ver está relacionada con los paneles 5 a 7 de la exposición. En ellos, el hall intermedio de las casas presentadas activa e intensifica las relaciones con los espacios perimetrales. Permanece su valor potencial, mas no se relaciona con ningún aspecto del estilo. Neil, ¿qué opinión tienes sobre el impacto espacial del hall intermedio en estas casas a partir de su representación y análisis gráfico? Y añadiría en muchas de ellas, y los ejemplos elegidos para esta pregunta, excepto uno, las demás tienen solamente un hall de una altura sencilla, no el doble espacio. Tienes la palabra, Neil, para la respuesta corta. Tema de que la altura sea de un solo piso, no es un espacio con doble altura, tal como pasaba en la parte medieval. Y me parece que al hacerlo de un solo piso se pierde esa cualidad de ser un punto focal en un complejo más mayor, digamos. Simplemente será como un espacio de circulación o una circulación amplia, pero no es la expresión de un hall intermedio. Esa es mi interpretación de eso. En esta intervención me gustaría presentar brevemente la casa para Víctor Chayo en Bogotá, exhibida en el panel 6, diseñada por el arquitecto italiano Bruno Violi en 1948, uno de los ejemplos que hemos considerado como interpretación moderna del hall intermedio. Esta casa de dos plantas se implanta en un amplio predio rectangular de esquina de manera semiaislada. La configuración volumétrica obedece a un cubo cubierto por dos bóvedas que abarcan dos crujías, con un bloque de menor dimensión adosado en el costado occidental. En el volumen principal hay una crujía que actúa como eje central en donde se ubica el gran hall de doble altura. Este hall se relaciona en sentido longitudinal con el comedor, proyectándose hacia el patio posterior, y en el sentido transversal con espacios de estudio, biblioteca y con el salón. Todas estas zonas se relacionan además con un patio interior que ilumina y extiende la espacialidad del hall hacia una de las crujías laterales a través de un plano acristalado, también de doble altura, que se enfrenta con las esbeltas pero magistrales escaleras. Este patio puede ser recorrido en todo su perímetro y crea una integración espacial y visual de todas las estancias sociales, otorgando aún más la representatividad al hall. El vacío interior del hall, sumado con el del patio y las escaleras, permite crear relaciones espaciales y visuales con las estancias de la segunda planta, destinadas a unas zonas de mayor intimidad. En mi comentario, pretendo valorar la capacidad que tienen algunos ejemplos particulares, estos tanto de las casas que obedecen al modelo del hall como las que incluyen el patio, y referirlo a este asunto que ha salido otras veces de la capacidad o menos de estos tipos arquitectónicos de construir según una idea de ciudad, ¿no? El panel 7, que es un complemento de los paneles 8 y 9, analizan precisamente aspectos concretos y particulares de la riqueza de unas obras que son todas obras de autor y que por sus caracteres podrían tener un valor general, algunas de ellas, dentro de aquella hipótesis alternativa que formulé cuando ayer me referí a la teoría de Ludwig Hilbersheimer sobre la ciudad entendida como combinación entre edificación baja y edificación alta. El día anterior en interpretaciones me refería a la Casa Bermúdez, un bellísimo caso ilustrativo de lo que plantea la pregunta. Se sirve del hall intermedio, pero en ella no hay ningún rastro de lenguaje del estilo neotudor, ni nada parecido. Esta casa
ejemplifica cómo se podrían disponer casas con hall intermedio en hilera, formando calles urbanas compuestas por townhouses con patio trasero ajardinado. Como complemento, las casas tanto de Obregón y Valenzuela como de otros autores, son casas en recinto, podrían formar un tapiz de patios ajardinados. Aquí ilustramos la casa Prieto de Ricaurte, Carrizosa y Prieto como ejemplo. Es un caso de casa en recinto de gran riqueza espacial y doméstica, donde ese rico mundo interior no se corresponde voluntariamente con la modestia de la única fachada que se ve desde la calle. Las dos tradiciones, por un lado las casas agrupadas con hall estructurador y por otro las casas recinto con patios y porches, que evocan la herencia colonial española, sin referencias lingüísticas, podrían nutrir el programa de casas bajas para construir una Bogotá semejante al experimento del Lafayette Park de Hilbersheimer, Mies y Caldwell en Detroit, pero eso nunca llegó a ocurrir. Neil, de nuevo, mi pregunta tiene que ver con tu experiencia o experticia mayor para esas. Las casas que estás viendo en la pantalla al lado mío, que es la casa Hernando Santos. Esta es una casa que tiene, bueno, es una casa de principios de los años 60 que tiene una serie de elementos en el hall, en un espacio que es bastante moderno. Tiene, por ejemplo, doble altura y esto es lo más relevante para esta discusión, pero tiene detrás de eso, y ahora lo puedes ver, las gradas, que tiene como una entrada a una parte más privada y más como de la casa más doméstica. Entonces, vemos que se hace de una forma conceptual, y está tomando eso, implicándolo con un tipo de casa completamente distinta. Entonces, me pregunto si nos puedes decir cómo, según tu experiencia, los arquitectos de las casas que tú has estudiado, y estoy pensando en las de California, cómo han podido esencialmente en muchos casos tener una entrada sencilla en áreas que tienen un peso arquitectónico mucho mayor, porque tienen como una reminiscencia de los elementos de los grandes halls. Sí, ahí tienes casas de doble área. Y yo sé que esta es una zona en la que tú tienes gran interés. Entonces me pregunto si nos puedes contar cómo viste las conexiones que hay entre estas casas de mediados de siglo y las tradicionales. Yo creo que la memoria, si esa es la forma correcta de decirlo, del hall intermedio en la arquitectura moderna es una idea fascinante. Si proviene de las edificaciones medievales de Inglaterra o no, no lo podría establecer. Pero si miramos hacia atrás, la Maison Tituán, por ejemplo, donde hay espacios de doble altura, en Francia es mucho más fuerte, como les dije antes, no me acuerdo el nombre completo, creo que es La Roche-Geroz con casas de triple espacio, triple altura, perdón. Entonces, eso es muy característico de los inicios del siglo XX. Y el plan circular también, que provino de Austria. Es otra manera de mirarlo. La arquitectura que yo he estudiado en estos años, como la de Peter Levitz, que acaba de ser mencionado, era un arquitecto inglés que vivía en Escocia y la casa que está en la portada de mi libro fue la que le construyó a su hermano. Entonces, edificaciones como esa, que son contemporáneas también en California, que hacen parte de este programa de
estudio de casas que responde muy bien a las imágenes que ustedes tienen en su exhibición, especialmente en esta sección de la exhibición. Las edificaciones en California generalmente son casas de un solo piso, pero habiendo dicho eso, lo más importante de esos estudios hechos en la revista de arquitectura son aquellas que están en las palizadas del año 49 en el estado de California, son de espacio de doble altura. Y otro que también llegó un poco después, en uno de los estudios o casos de estudio que es icónica, es la que construyó para él mismo en el 95 en Greenwood, en Los Ángeles. Y esa tiene un espacio de triple altura en el centro. Y ambas son las casas que mencioné antes, cuando tiene un abordaje de espacios de doble altura o triple altura, con una área de entrada más comprimida, como un corredor pequeño, como un pasaje, y luego el espacio parece explosionar al entrar, especialmente en la casa icónica que les menciono. Entonces el techo está mucho más alto. Y yo creo que eso es lo que uno ve aquí, posiblemente en la casa de Hernando Santos, la cual yo considero que es fascinante. No quiero extenderme más, pero sí quisiera decir que me llama la atención, que parece como una forma japonesa de terminación de la casa, no propiamente europea. La casa José Prieto del año 57 para mí es exactamente a las que salen del programa arquitectónico en California, viendo el espacio dentro de la casa, lo cual aparece en el panel con paredes de ladrillo o sólidas y también después de la chimenea grande parece estar suspendida desde el techo y el marco de la casa que también tiene que ver con la parte exterior. Entonces la belleza si uno no sabe si está dentro del marco, adentro de la casa, pero bueno, está uno adentro, pero no hay techo, es lo mismo que estar afuera. Entonces son preguntas que nos representan como un desafío. De nuevo, yendo a través de los distintos paneles. Otra que me parece que estuvo en la discusión ahora es la Casa Roberto Prieto. De nuevo, es una edificación que yo considero que tiene que ver con esta forma modernista y las escaleras que van bajando, lo cual es algo que fue mencionado ayer, de cómo la persona puede bajar, la anfitriona, por ejemplo, o sea, bajar donde los amigos están abajo tomando vino, champaña, haciendo sus brindis. La Casa Hernández también, de nuevo, es algo que podría ser parte del programa de estudio de casas de California. Vemos que hay espacios interiores y exteriores que se puede ver en estas casas de los arquitectos bogotanos que estaban construyendo con este estilo hasta el año 1953, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos aquí es arquitectura moderna más que todo, pero se puede relacionar de manera tangencial con estas casas de hall intermedio, parecido a las edificaciones medievales, donde hay, yo no diría que en cuanto al estilo, pero muy distintos como la expresión del espacio y su relación con la parte exterior, es decir, con estar, no, no estar bajo techo. Y esto es lo que quería decir, con esto termino.